hospitales, los CAT, los 44 CAT donde se gastó muchísimo dinero. Se implementó camas y camas en todo el país. Usted ha dicho, ¿dónde están esas camas? Yo creo que estamos en hospitales. A ver, ¿dónde están los hospitales? Todo eso tiene un proceso. Hacemos un órgano de control permanente en toda nuestra cadena de frío, porque nuestro país es uno de los países que tiene un esquema regular de vacunación, el más seguro, y nuestra cadena de frío es el más seguro. ¿Usted me está garantizando que este informe de Pfizer es...? Le estoy garantizando que eso no es así. ¿Qué ha sido de eso al final? ¿Se fueron a la basura o no? Se ha perdido eso. ¿Se han perdido, señor ministro? Yo creo que eso definitivamente se ha perdido y vamos a investigar. No, se rompió la cadena de frío. Claro, nosotros vamos a investigar toda esa pérdida. Bueno, nuevamente, y le agradezco mucho al doctor Vázquez por venir al programa. Él dijo, con franqueza, como tiene que ser, dijo en esa entrevista pasada que las 34.000 vacunas que nosotros andábamos buscando y denunciando, pues se habían perdido. Que el informe de Pfizer, que decía que no habían seguido la cadena de frío, era real, y el doctor Vázquez lo recontraconfirmó. Buenas noches, ministro. Le agradezco su presencia. Sin embargo, le quiero hacer una pregunta porque recibimos esta información de Digemit, ¿no es cierto?, que decía que estas vacunas continuaban en Cenares, que no las habían podido levantar. Y al final de cuentas queremos saber, lo primero que les quiero preguntar es qué ha pasado con estas 34.000 vacunas que usted dijo que no servían. ¿Dónde están? ¿Desaparecieron? ¿Se esfumaron? ¿Es verdad que están en Cenares? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, Milagros. Buenas noches al Perú entero. Bueno, efectivamente, esas vacunas están todavía en Cenares. Digemit había dispuesto su inmovilización porque obviamente habían todos los indicios necesarios de que se había roto la cadena de frío y su calidad estaba en duda. Y nosotros tuvimos una apreciación inicial, como lo hicimos ver en tu programa hace unos meses cuando asumimos, pero obviamente aquí es un tema que requiere una investigación, que requiere informes técnicos, y eso es lo que se ha cumplido, un debido proceso en esta investigación. Se ha consultado a OPS, se ha consultado a Pfizer. Finalmente nadie... hizo la investigación. Así es. Médica, clínica. ¿Y finalmente qué se arrojó? Nadie ha podido garantizar de que esas vacunas que se evidenciaban habían pasado por la ruptura de cadena de frío, estaban en óptima calidad. Entonces nosotros, asumiendo que hay un riesgo en la calidad del producto, no podemos exponer a dárselo a los pacientes, aplicarle a los pacientes. Así que el día de ayer ya salió una resolución de la Oficina de Administración ya de Cenares, que te lo voy a dejar aquí, donde el administrador de Cenares resuelve dar de baja a esos más de 34.000 frascos de vacuna bivalente porque su calidad está en riesgo, está en duda, obviamente porque hay indicios y evidencias claras de la ruptura de la cadena de frío. Bueno, en efecto, urgente, dice acá la resolución de la Oficina de Administración. Bueno, y que de acuerdo a todo lo que ha dispuesto, se aprobó el manual de parte todo lo dispuesto por el Ministerio de Salud, en la parte resolutiva se resuelve aprobar la baja de los productos farmacéuticos refrigerados de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones Vacuna Comirnaty, la bivalent, ¿no? Original and Omicron, dispersión por inyección correspondiente al lote GK1316 ubicado en la caja 39 por causal de no apto para su uso o consumo de acuerdo al cuadro detallado. ¡Qué vergüenza! Pero le agradezco a usted, ministro, por haber sido tajante. Miren lo que dice, nombre genérico, vacuna contra el COVID, la ambivalente, de forma farmacéutica, concentrado para dispersión inyectable, presentación, bueno, fabricante Pfizer de Bélgica, procedente de Bélgica, el registro, 34.560 vacunas que
van a ser desechadas. Aquí está la resolución. El ministro se comprometió a estudiar, a tener un debido proceso, y la presente resolución a la Unidad de Finanzas y Dirección de Administración para que efectúen la extracción de los productos farmacéuticos dados de baja del inventario físico, así como del registro contable del Senares, y se destruyan los referidos bienes. Artículo 3, remitir la copia de los actuados a la Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario del Centro Nacional. Qué bárbaro, para que adopten las medidas correspondientes. ¿De quién es la culpa, doctor Vázquez? Son 34.560, más o menos 14 millones de soles. 14 millones de soles aproximadamente. ¿De quién es la culpa de que esto se haya echado a la basura? Bueno, definitivamente tiene que haber responsables. Eso está en investigación. Ya ha tomado la investigación la Contraloría, que ha intervenido obviamente en este caso, y nosotros estamos contribuyendo con toda la información necesaria. No ha sido fácil llegar a tomar estas determinaciones, claro, porque obviamente hay mucha gente implicada. Recordemos que esto sucedió en la primera mitad de este año. En la gestión de la doctora Rosa Gutiérrez. Así es. Que brillaba con luz propia, y 14 millones al tacho. Así es. Entonces, eso obviamente trae probablemente la participación en la responsabilidad de varios trabajadores, y han tratado de hacer espíritu de cuerpo, ¿no? Es normal. Se han defendido con uñas y dientes, y por eso es que se han tenido que hacer el proceso debido con los plazos que corresponden, para que no luego se diga que aquí ha habido un apresuramiento o un proceso indebido. Claro, usted se está curando en salud haciendo el debido proceso, pero desde que subió a la cartera dijo que por la duda usted no iba a permitir que eso se inyectara a ningún paciente. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Por una opinión personal, yo tenía claro que si hay una ruptura en la cadena de frío, no había forma de poder aplicarlo, porque ahí se pone en tela de juicio la calidad del producto. Sin embargo, eso tenía que evidenciarse con informes de los órganos técnicos, de los órganos, en este caso, implicados, tanto el fabricante como la OPS, y eso es lo que hemos hecho. Una vez que se han recibido los informes y nadie nos ha podido garantizar, ni siquiera el fabricante, la calidad del producto luego de esta ruptura de cadena de frío, es que finalmente se decide darles de baja, porque no se puede poner un producto que uno no está seguro que esté en buena. Por supuesto, eso sería un crimen. Así es. ¿Cómo, digamos, ya decidida y teniendo ya la resolución para dar de baja a las vacunas, nos puede explicar a todos cómo se van a desechar? Porque son 34.560 vacunas. Así es un proceso que ya la institución Senares tendrá que convocar a una empresa que se encarga de estos desechos. Son procedimientos técnicos que se pueden definir según la necesidad. Pueden ser destrucción mecánica, destrucción biológica, en fin. Claro, pero no es que lo tiras al tacho. No. Es un procedimiento. Eso también tiene que quedar claro. Es un procedimiento en la que se tiene que contratar el servicio de un tercero especializado. Vigilado, además. Absolutamente. Porque esto no puede caer en manos. No puede estar en una basura común. De ninguna manera. No, ni siquiera una eliminación en un hueco. Ese es un tema de un procedimiento técnico bien seguro, bioseguro, que hay empresas especializadas para eso que se tienen que contratar. Correcto. Y va a costar mucho más, pero se tiene que hacer. Tiene que hacerse lo que corresponde. Es lo que corresponde por la salud de la gente. No puede caer esto, como usted ha dicho, a cualquier tacho de basura. ¿Cómo entender, doctor Vázquez, que Digemid en un principio dijera que sí se había seguido la cadena de frío, que Pfizer dijera que no, y que ahora, finalmente, después de un debido proceso, tenemos ya la resolución donde se da de baja a estas vacunas? ¿Qué pasó con Digemid? Bueno, yo quiero pensar de que, habiendo formado parte de una gestión que sería la responsable de esta negligencia, por decirlo menos, ha habido una especie de espíritu de cuerpo, ¿no? Para protegerse. Para proteger a la doctora Gutiérrez o para protegerse ellos mismos. No solo al titular, ¿no? Yo creo a todos los que están en la cadena de la responsabilidad personal. Porque van a ser denunciados. Obviamente, esto va a traer una responsabilidad administrativa y penal, seguro, y los órganos jurisdiccionales tendrán que definirlo. Perdóneme, doctor Vázquez,
Qué desgracia, ¿no? Porque en un país donde el sector salud necesita tantos recursos, tanto presupuesto, hoy día vemos que por negligencia, por ineficiencia, por no hacer una buena custodia, se están perdiendo 14 millones de soles, ¿no? Así es. Debe haber sido muy duro para usted tomar también esta decisión. Obviamente nos ha tocado asumir un sector con múltiples problemas. Éramos conscientes de eso, de los riesgos que se toman, porque cuando actúas de manera implacable del lado de la verdad, a veces puedes chocar con ciertos intereses y generarte también enemigos gratuitos. Es parte de la responsabilidad que uno asume y bueno, nosotros lo asumimos con hidalguía. ¿Qué ministro, en qué gobierno se compraron estas vacunas? ¿Lo tiene claro? No lo tengo exactamente quién fue el que adquirió, pero obviamente eso ha sido el año pasado, por lo menos. Rolo, si hacemos por favor un memorex urgente para recordar quién fue el que compró estas vacunas, 34.000. Sí me queda claro que la cadena de frío se rompió durante el mandato de la ministra Rosa Gutiérrez. Así es, eso sí es cierto. Sí, eso sí después estamos... quien lo haya comprado, digamos, es relevante porque compraron la vacuna para usarla, para proteger a los peruanos, ¿no? Pero no para perderla. No para perderla. Bueno, entonces sí que brillaba con luz propia Rosa Gutiérrez, ¿ah? ¿Qué tal brilla? Usted lo ha dicho. Bueno, ya, entonces esa era una primera pregunta que yo quería resolver porque estamos hace tiempo preocupados por esas vacunas. El director de Digemit, doctor Vázquez, ¿ha sido retirado? Nosotros cambiamos al director de Digemit cuando asumimos. Hoy está un director que es obviamente de confianza de nuestra gestión. Ah, ok. Así ha sido cambiado. No es el mismo. No es el mismo que hizo el informe diciendo sucedió. que no había... Increíble que por un espíritu de cuerpo pudieran incluso emitir un comunicado en el que daban, bueno, luz verde para seguir vacunando con vacunas que ya no servían. ¿Se da cuenta de eso, no? Qué grave que es, porque es exponer al peligro a la persona. Claro que sí, ese nivel de responsabilidad tiene que definirlo las autoridades correspondientes, ¿no? Sí, claro, y tienen que ser sancionados, ¿no? Porque esto no es broma. Así es. Esto no es que se perdió un papel, eso es que te estaban incluso dispuestos a inocularte una vacuna que no servía, sabe Dios. En fin, lo otro que le quería preguntar es sobre lo que dijo la presidenta Boluarte. Ella ha asegurado en la OEA que el 99% de peruanos cuenta con el SIS. Usted lo ha ratificado, pero también ha señalado que no pueden abastecerse. Al final de cuentas, ¿cuál es la realidad de su sector? Porque yo veo que las urgencias, las demandas de los pacientes siguen a la orden del día, que se quejan de que no hay medicinas como antes. Por supuesto que el SIS debería de garantizar el servicio para todo ciudadano, pero ¿qué es lo que está faltando? Equipos médicos, falta recursos para comprar las medicinas, por ejemplo, los enfermos de cáncer todo el día están protestando. Y sí quiero que me haga así con esa severidad con la que ha hablado en la OEA. La ONU. Perdón, en la ONU, discúlpeme, doctor Vázquez, con tanta claridad diciendo que fuimos el peor país que manejó el COVID por malas decisiones políticas como comprar la vacuna, las pruebas rápidas en lugar de las moleculares. O sea, fue duro, pero me pareció bien que sea honesto a la hora de explicar por qué habíamos sido una tragedia en el manejo de la pandemia. De la misma manera le pido claridad para que nos diga qué está pasando en el sector, por qué seguimos en UCI. Perfecto. Con respecto a la primera pregunta, lo que se dijo en la ONU por parte de nuestra presidenta, no ratificamos, por cierto, el Seguro Integral de Salud. Hoy no solamente es universal, sino ya estamos en proceso de implementación y espero que en la aprobación de la ley de presupuesto el 30 de noviembre en el Congreso podamos incluir este articulado para que el próximo año ningún peruano tenga que pagar un sol por la afiliación al SIS o por las atenciones en el SIS. Que el SIS no sea solo universal, como venía siendo, sino sea gratuito para todos, al margen de dónde viva y cuánto gane, porque
Tenemos hoy en día un CIS que cubre supuestamente a todos, pero hay un sector importante de las MIPES, por ejemplo, que tienen que hacer una contribución mensual. Es el CIS semicontributivo. Eso estamos camino a eliminarlo y pronto podemos decir que todos los peruanos pueden usar el CIS absolutamente gratis. En cuanto al porcentaje... Sin importar si, por ejemplo, vives en Miraflores, en Barranco... Sin importar que tengas si recursos o no trabajo. No tengas recursos. El CIS es un seguro que debe garantizar la salud de cualquier peruano, al margen de su condición social o donde viva. El problema del CIS es que se han ido incrementando progresivamente las coberturas y no se han ido proporcionalmente aumentando los presupuestos. Entonces se aumentaba la cantidad de afiliados, pero el presupuesto casi seguía el mismo. Era como echarle más agüita al caldo, como dicen criollamente, ¿no? A veces en las casas. Ahora, es cierto, como se ha dicho en la ONU, prácticamente el 99% de peruanos tienen un seguro de salud. De aquí casi el 70% son los que viven en la informalidad y se atienden a través del CIS. Otro 30% prácticamente que tienen la suerte de estar en planillas, son trabajadores formales, se atienden ya sea en salud, se atienden en las fuerzas policiales o en las fuerzas armadas, ¿cierto? Porque esos son los 4 subsistemas de salud que tenemos en el país. Sí, pero usted es de los médicos, de los funcionarios que cree que todo debería ser centralizado, que no deberíamos tener tantos subsistemas para que mejoren las cosas. Yo creo que sí, es un tema amplio de analizar, pero sí, en resumen, creo que teniendo tan pocos recursos no podemos darnos el gusto de tener 4 aparatos administrativos, 4 ministerios manejando la salud de los peruanos. Debería unificarse al menos en 2 y lo ideal, como se hace en casi todos los países desarrollados, que sea solo un sistema de salud que lo debe manejar el Ministerio de Salud. Pero a lo que iba con respecto a tu pregunta, Milagros, era de que efectivamente, hoy por hoy, el 99% de peruanos cuenta con algún tipo de seguro. El problema del CIS es que, claro, tienes el seguro, pero no hay recursos. La atención que te dan, si es que la logras obtener, porque es difícil tener acceso, no es de la calidad que esperas y que te mereces, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Básicamente es el esquema que tenemos nosotros como sistema, creo que está al revés. Hemos acostumbrado a la gente a congestionar nuestros hospitales porque no tienen ellos un primer nivel de atención que les resuelva el problema. Mira, más del 80% de peruanos que se enferman son personas que tienen enfermedad leve o moderada y fácilmente pueden ser atendidos en un buen centro de salud que tenga su laboratorio completo, sus médicos y sus equipos de diagnóstico sencillos. Si tuviéramos buenos centros de salud, los hospitales serían casi vacíos. Pero no tenemos buenos centros de salud. Por eso te decía, el error en el enfoque que hemos tenido históricamente es que invertimos solamente en hospitales. Correcto. Mira, tenemos... ¿Y usted va a revertir eso? Exacto. Tenemos, mira, 8.446 exactamente establecimientos de salud. Y de ellos, el 97.8%, o sea, casi el 98% de los establecimientos de salud del MINSA son del primer nivel de atención. Sin embargo, la inversión es casi al revés. Toda la inversión en salud en cuanto a infraestructura y equipamiento se orienta más a los hospitales. Cada vez queremos tener más hospitales de alta complejidad y seguimos abandonando históricamente al primer nivel de atención. Y eso es lo que queremos cambiar nosotros. Por eso hemos planteado con la venia de nuestra presidenta un plan 1000 que consiste en que por lo menos en lo que queda de esta gestión vamos a construir y mejorar la infraestructura de 1000 establecimientos de salud del primer nivel. Allí en la punta del cerro, en el centro poblado, en la comunidad, donde no hay acceso a los servicios de salud, podamos tener un buen establecimiento con sus médicos, con sus enfermeras, que al menos atienda 12 horas y en algún centro estratégico se garantice las 24 horas para que tengan acceso a esos lugares y no tengamos que ir hasta por una simple faringitis a al un hospital. Bueno, si usted lo logra,
de verdad va a ser la verdadera revolución? ¿Cuándo va a empezar con esta promesa de construir 1000 establecimientos de salud, primer nivel de atención? Eso. Mira, socializamos el tema en Consejo de Ministros, la presidenta nos dio el visto bueno, inmediatamente nosotros nos hemos reunido con la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, con la Asamblea Nacional de Municipalidades, el AMPE, con la REMURPE, que es también una asociación de municipalidades rurales, y con todos los alcaldes que hemos podido. Y hemos llevado el mensaje, señores alcaldes, este gobierno quiere invertir en el centro, en el puesto de salud, hagan los expedientes porque queremos ser prácticos, queremos ser rápidos. Hagan ustedes los expedientes técnicos, que el costo es más o menos 3% del total de la inversión, y nosotros vamos a financiar la ejecución. Pero necesitamos que a la brevedad posible nos traigan los expedientes para que nosotros, con el equipo que ya estamos implementando, los evaluemos técnicamente, se cumplan los requisitos mínimos normativos, y una vez aprobado el expediente le podamos financiar para que ellos ejecuten. La idea no es que nosotros lo ejecutemos como gobierno central, porque ya nos ha demostrado que no somos muy buenos también ejecutando, y que es más práctico que se haga paralelo las ejecuciones a nivel de los gobiernos locales, que sí tienen condiciones para hacerlo porque son inversiones y construcciones pequeñas. Con esto creo que fácilmente en el 2024 podríamos estar nosotros avanzando por lo menos el 60% de esta meta. Sin embargo, tengo que decirlo, por parte de las municipalidades no ha habido tampoco una respuesta. No ha habido, digamos, una preocupación natural por el sector salud, porque cuando yo he ido a pedir expedientes técnicos, por ejemplo, ahora está a punto de salir el Punche 2, que es unas inversiones que va a hacer el gobierno, y yo pedía los expedientes técnicos, los municipios no tienen, están en elaboración. Sin embargo, para lo que es agua, saneamiento, canales, colegios, sí han avanzado con expedientes. Parece que los municipios se han preocupado más por hacer expedientes para estos rubros y no para salud. Entonces, probablemente porque no había esta intención desde el gobierno central de construir ese tipo de establecimientos. Hoy que ya saben, todo el mundo se está dedicando a hacer sus expedientes para centros y puestos de salud, y bajo ese mecanismo yo estoy seguro que pronto tendremos el total del banco de expedientes listo para poder empezar a ejecutar, y Dios quiera, antes de terminar la gestión podamos estar cumpliendo esta meta. Tengo que ir a la pausa, pero a ver, voy a soltar preguntas, ¿no? Creo que todos los ministros han dicho que sí, que tenemos que mejorar el primer nivel de atención. Lamentablemente no todos los médicos quieren ir a provincias o a la punta del cerro, porque evidentemente ganan más en Lima que en la punta del cerro. Y otro tema es que los predios del MINSA generalmente son alquilados. El MINSA no tiene terreno propio, ¿no? ¿Y cómo van a hacer? ¿Cuál va a ser la solución? Esto después de la pausa, y también le quiero pedir que después de la pausa nos diga qué va a hacer con esos centros, con esos policlínicos que ya existen y que no tienen pues una buena infraestructura, que no tienen aparatos modernos. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, la solución no es ir al hospital central, general. Todo el mundo quiere ir al Rebagliati, todo el mundo quiere ir a la Almenara o a Loaiza, claro, pero no todos tienen que ir ahí, por eso se tuguriza. Después de la pausa, el ministro Vázquez seguirá explicando cómo lo va a hacer, y por supuesto vamos a hablar también de lo que dijimos la vez pasada, de la vacuna, la trivalente, creo que se llama, la de la influenza. Él nos prometió que el sector público y el sector privado, que todos los peruanos iban a poder acceder a esta vacuna. Después de la pausa, su respuesta también. Pero antes, por favor. Muy bien. ¿Necesitas cambiar dólares o soles de manera segura y online? Bueno, tienes que hacerlo con Dollar House y obtener el mejor tipo de cambio del Perú. Además, si tienes una empresa o negocio, vas a poder acceder a un tipo de cambio preferencial con una atención personalizada, operaciones más rápidas y 100% garantizadas. Ya son más de 100.000 personas y 10.000 empresas satisfechas. Así que si tú también quieres ahorrar tiempo y dinero, pues nada, ingresa a www.dollarhouse.pe o descarga la app y coloca tu código WILAX. Ya lo sabes, cambia con Dollar House, que son líderes del cambio. Regresamos de inmediato.